Tengo esperanza aquí en mi alma. Hoy tengo gozo en mi corazón. Siento a Cristo. Muy bien. Una de las cosas que están sucediendo en la iglesia últimamente, y hay que reconocerlo prontamente, es el enfriamiento que hay en la iglesia en general. Y precisamente esto se puede reflejar en la multiplicación de la maldad que hay hoy por hoy. Para la muestra un botón lo que sucedió el 14 de junio pasado, hace 3 días, en la Argentina, que dieron aprobación legal al aborto. Y así mismo como sucedió en Argentina, pues va a suceder en casi todos los países de Latinoamérica y en general en todos los países del mundo. Se van a estar aprobando diferentes leyes que básicamente pisotean lo que son los mandatos de Dios y la naturaleza con la cual Dios ha creado todas las cosas. En esta mañana quiero que hablemos acerca de una iglesia fría y muy atareada en su trabajo. De eso vamos a hablar en esta mañana. Quiero que tomemos como introducción, solamente como introducción, Lucas capítulo 10. Vamos a leer del versículo 38 al versículo 42. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. ¿Estamos todos ahí? Dice lo siguiente: aconteció que yendo de camino, entró a una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Bastante hospitalaria esa mujer. Considero que si una mujer es tan diligente y tan amable para recibir a una persona tan importante en su casa, como lo era el Señor Jesús, conocido principalmente por sus milagros, conocido por su predicación, era también porque era una mujer diligente en su casa, trabajadora, hacendosa, que tenía su casa limpia. Así que dice el texto que María salió al encuentro del Señor para recibirlo en su casa, versículo 39. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. María no escuchaba la palabra de Dios solamente en la sinagoga, si es que de pronto tenía alguna oportunidad. María no escuchaba la palabra de Dios a los pies de algún maestro. De pronto, si estuviera en este tiempo, María no solamente enfocaba su atención en escuchar la palabra de Dios a través de un púlpito o desde un púlpito o a través del internet o a través de la televisión. Parece que el enfoque principal de María era escuchar directamente al Señor, a los pies del Señor. Y eso nos dice mucho de la relación que María tenía con Dios, mucho de la comunión que María tenía con Dios, mucho del primer amor que María tenía para con el Señor. Dice el versículo 40, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Podríamos decir que las dos mujeres podrían mostrarnos el carácter de un cristiano maduro que teme a Dios y que ama servir al Señor. Pero sin embargo, la parte relevante que el Señor destaca acá es la relación que María tenía para con el Señor. Una relación a los pies de Cristo, escuchando lo que Cristo dice. María era la mujer que tipifica el primer amor en un cristiano, y que es lo que hoy en día la iglesia está dejando o está echando por la borda.
Y es la razón por la cual también la maldad se multiplica tanto. Porque la iglesia en general puede ser bastante laboriosa en su servicio, en su evangelismo, en su obra dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Pero si se ha alejado de su primer amor, es en vano todo lo que haga. Quiero que pasemos al texto clave de esta mañana, que está en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al versículo 7. Libro de Revelación, capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 7. Vamos a leer dos veces el texto. La primera lo vamos a leer de acuerdo al contexto original, y la segunda lo vamos a leer como si el apóstol Juan se estuviera dirigiendo directamente hacia nosotros. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora, como si fuéramos nosotros los que recibiéramos la carta. Escribe al ángel de la iglesia que está en Salitre, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hasta ahí. En Éfeso era una ciudad que estaba plagada de paganismo y de libertinaje sexual. Éfeso era la ciudad más grande de Asia Menor y era una ciudad costera que estaba equipada comercialmente por un puerto inmenso que le permitía ser una ciudad importante en cuanto al comercio. Pero también en Éfeso estaba el templo de Artemisa, o de la diosa Diana, que era el ídolo típico de los efesios. Y tenían una estatua de una mujer muy esbelta, con muchos pechos en todo su cuerpo, desde el cuello hasta los pies. El templo en el cual estaba este ídolo era un templo inmensamente grande, muy grande el templo que había allí, tan grande que era considerado una de las 7 maravillas de ese tiempo. Y este templo estaba equipado a su vez con prostitutas, las cuales servían para rendir culto a la diosa Diana. Los hombres que querían dar culto iban y tenían relaciones sexuales con las prostitutas de ese templo, que era la forma en que rendían culto de adoración a la diosa Diana. A pesar de todo esto, a pesar del inminente paganismo que había, del libertinaje sexual que se vivía en ese lugar, el barrio Santa Fe le quedaría chiquito a eso. Sin embargo, a pesar de eso, la iglesia de Éfeso es fundada en ese lugar alrededor del año 60 de la era actual. Uno de los fundadores de esa iglesia obviamente es el apóstol Pablo. Si leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, del capítulo 1, el versículo 14 al 15, vemos que Pablo reconoce el amor profundo que había entre los efesios en ese tiempo, recién iniciada la iglesia, o unos años después. Sin embargo, 30 años después, alrededor del año 90, el Señor le da la revelación a Juan acerca del estado de las iglesias
que había en Asia Menor. Algunos comentaristas también dicen que las 7 iglesias muestran las etapas de la iglesia a través del tiempo, desde el inicio de la iglesia hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Pero también podríamos decir que cada iglesia pasa por etapas que le permiten mostrarse a sí misma cuál es su estado delante de Dios. Llevaba bastantes días orando y estudiando este texto y miraba bastante similitud acerca de la iglesia de Éfeso con lo que sucede hoy con nosotros. No solamente con la iglesia de Salitre, sino con muchas iglesias de Cristo aquí en Bogotá. Son iglesias laboriosas, son iglesias que predican el Evangelio, son iglesias que son celosas del nombre de Cristo, son iglesias que a pesar de sus problemas no han desfallecido o no han desmayado en su trabajo y en su obra del Evangelio. Hacemos seminarios de damas, tenemos reuniones de jóvenes, tenemos reuniones anuales de jóvenes en donde se reúnen casi 300 jóvenes o un poco más. Tenemos seminarios para predicadores, seminarios para varones, tenemos una obra de evangelismo y como sucede también aquí en esta iglesia, hacemos obra con los ancianos de un ancianato que queda aquí al lado. Vamos por ellos cada domingo y los traemos a que se congreguen con nosotros. Obviamente son hermanos en la fe porque han creído en el Evangelio y han sido bautizados. Tenemos también estudios bíblicos en las casas. Hacemos muchas cosas para el Señor. El problema de la iglesia en Éfeso era que habían perdido el rumbo interno en su corazón de por qué hacían las cosas que hacían en la iglesia. La obra de los cristianos en Éfeso se había convertido en algo monótono o se había convertido en algo que se hacía por costumbre y no por un genuino amor a Cristo. Y eso se nota cada día o cada domingo en cuanto a la forma que nos congregamos. En el versículo 4 el Señor es bastante explícito con llamar a la atención de los efesios en cuanto a qué habían hecho para una reprensión tan fuerte como la que el Señor está dando en el versículo 4. Habían caído de su primer amor. Entonces, reiterando otra vez, o diciendo otra vez lo que el Señor ya les había dicho, los efesios eran una iglesia ardua en su trabajo, en su servicio, en su enseñanza, tenían un discernimiento preciso de la verdad del Evangelio que los llevaba a discernir quién hablaba la verdad y quién no hablaba la verdad del Evangelio. Por eso dice el versículo 2 que habían sabido o habían conocido quiénes eran apóstoles realmente, quiénes eran predicadores de la verdad y quiénes no. Y no se ponían con contemplaciones o no se ponían con discursos acomodados o siendo demasiado diplomáticos con aquellos que enseñaban la verdad. Los cristianos de Éfeso simplemente los declaraban mentirosos, falsos maestros. Eran personas que sufrían por el nombre de Cristo. Y sin duda aquí hay hermanos que sufren por el nombre de Cristo. Eran personas que trabajan arduamente por amor del nombre de Cristo y que no desmayaban. Sin duda que hay hermanos que trabajan por el nombre de Cristo y que no desmayan. El punto es, ¿cuál era la motivación del corazón por la cual hacían las cosas? Hacían las cosas por la gloria de Dios, por honrar al Señor, o porque ya se había convertido en una tradición, en una costumbre hacer lo que hacían. Varias veces he dicho que aquí, por ejemplo, en Bogotá, infortunadamente en las iglesias de Cristo, no pasan de 100 miembros. Y a veces nos refugiamos en textos que dicen, pero es que Dios tiene un remanente. ¿Sí? Es verdad. Pero eso no es una disculpa para que nosotros, como iglesia, no expandamos mucho más el Evangelio, a fin de que el Evangelio se ha llevado a miles de personas que aún no lo conocen. Y el problema siempre sigue siendo el mismo. El enfriamiento espiritual o el enfriamiento del corazón de los hermanos en Cristo en la iglesia, para la muestra de un botón, aquí en Bogotá.
Hemos dejado el primer amor. Estamos como Marta, ocupados haciendo muchas cosas en la iglesia, pero hemos olvidado que tenemos que sentarnos a los pies de Dios, en el lugar secreto, para escuchar lo que Dios dice, para escuchar qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en cuanto a su voluntad. Lo que vemos aquí en Efesios, en cuanto a la iglesia de los Efesios, lo vemos en el paralelo en cuanto a lo que se relata en Lucas. Y el Señor alaba la posición de María, porque María tomó la mejor parte de lo que es servir al Señor, a diferencia de lo que hace la iglesia hoy en día. La iglesia hoy en día procura hacer muchas cosas, mucho activismo religioso, muchos eventos religiosos, pero ha olvidado la comunión que tiene para con el Señor por medio de Cristo. María había escogido la mejor parte, dice el Señor. ¿Cuál es la mejor parte que puede escoger un cristiano todos los días de su vida? Tener una comunión con el Señor. Esa es la mejor parte. No tener una vida devocional, no tener una devoción a Dios diariamente, es como salir de la casa sin bañarnos físicamente. Es igual. Lo que hace que una persona abandone su primer amor y se vuelva una persona tradicionalista o que hace las cosas por costumbre es precisamente olvidarse de la comunión que tiene para con Dios. Olvidarse cómo Dios lo rescató, cómo Dios lo salvó, olvidarse cómo fue en el día de su bautismo, cómo fueron sus primeros días o meses o años de vida cristiana. Eso es que el primer amor se apague en una persona. Como sucede cuando un matrimonio está en crisis. Es lo mismo. Han olvidado su primer amor. La mejor receta o el mejor remedio para un matrimonio en crisis es acordarse de cómo eran sus primeros días o sus primeros años de vida conyugal. El cariño, la delicadeza, la dedicación, el cuidado mutuo entre la pareja, la forma delicada de hablarse el uno al otro, son cosas que demuestran cómo era el primer amor en una pareja. Usted puede recordar cómo era el primer amor que usted tenía para con Dios recién se convirtió. Usted puede recordar cuál era el deseo de su corazón el domingo apenas se despertaba. Puede recordar cuál era el deseo que usted tenía en su corazón de estar en una clase de Biblia o en un instituto bíblico en la iglesia los domingos a las 9 de la mañana. Usted puede recordar cuál era el deseo tan fuerte de su corazón de tener comunión con sus hermanos antes de tener comunión con los que no conocen el Evangelio, para madurar y para formarse a fin de ir por los que no conocen el Evangelio. Hoy en día tenemos otro tipo de cosas que son prioridad sobre las cosas de Dios. Cumpleaños, 15 años, Día de la Madre, Día del Padre, el cumpleaños de mi papá, de mi mamá, el cumpleaños del perro, el Día de la Independencia. Todo ese tipo de cosas hoy en día la gente en la iglesia las pone por encima de Dios y por las cosas que tienen que ver con el Señor. Y como muchos allá afuera que dicen que son cristianos, se preocupan, como por ejemplo por las elecciones de hoy en día, y no saben qué escoger. Porque el primer amor lo han dejado de lado. Han puesto prioridades por encima de Dios y por encima de las cosas que son de Dios. Versículo 5. El apóstol Juan, hablando a la iglesia de Éfeso, les dice la advertencia o la amenaza del Señor a esa iglesia. Y también es para nosotros hoy en día. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Es como si al comienzo del versículo 5, el versículo 4 hiciera eco. Recuerden de dónde han caído y arrepiéntanse. Recuerden cómo eran sus primeras obras como cristiano. Recuerden cómo era su fe. Recuerden cómo era su comunión para con Dios. Recuerden cuál era su amor para con su prójimo, para con sus hermanos en la iglesia.
Recuerde cuál era el deseo incesante de servir en la iglesia y de ser útil a una sociedad que vive en tinieblas a causa de rechazar el Evangelio. Es que muchos que se dicen ser cristianos, por ejemplo, me decían a mí: Efraín, es que si usted vota por Petro, usted no es cristiano, usted no es digno de llamarse cristiano, porque Petro es pro gay, porque Petro es pro aborto. Y yo le decía: no hay diferencia entre los dos candidatos que quedaron hoy. Están al mismo nivel en cuanto a ética espiritual y en cuanto a moralidad. No hay diferencia. Y el problema de la comunidad LGTBI y el problema del aborto no es un asunto que el gobierno pueda solucionar. Aunque se pare una persona cristiana como presidente el día de mañana a dirigir el país, nunca será un problema del gobierno, porque el gobierno tiene sus propias leyes, dadas por hombres. Aunque son hombres puestos por Dios, las leyes son dadas por hombres. Ese tipo de problemas de la comunidad LGTBI o del aborto es un problema de la iglesia. Porque la iglesia es el único ente que tiene el poder para llevar a esas personas a la conversión a Dios por medio del Evangelio. El gobierno no puede solucionar los problemas de ellos. Es la iglesia por medio del poder del Evangelio. Y si la iglesia ha abandonado su primer amor, ¿con qué poder va a llevar el Evangelio? Si la iglesia tiene prioridades diferentes a hacer la obra del Evangelio, ¿qué va a hacer allá afuera donde tiene que ser luz? El Señor dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. La palabra arrepiéntete en el griego o en el idioma original es metanoia o metanoea. Y significa cambiar de mente, cambiar la forma de pensar. El mandato de Dios para hoy en día, para nosotros, es que debemos arrepentirnos y cambiar nuestra forma de pensar. Dejar de darle prioridad a las cosas que no son eternas y que son basura y que son pasajeras. Y poner las cosas eternas en el primer lugar. Porque nosotros pertenecemos a la eternidad. No pertenecemos a la tierra. Haz las primeras obras. Las primeras obras tienen que ver con el primer amor. Restaure su comunión con el Señor. Restaure la relación que usted tenía para con Dios. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Cuando la iglesia deja las prioridades de Dios a un lado por las prioridades seculares, como lo que dije hace un rato, cumpleaños, 15 años, Día de la Madre, Día del Padre, cumpleaños del perro, etc. Cuando la iglesia hace ese tipo de cosas, comienza a perder su autoridad como iglesia y comienza a dejar de ser luz en el mundo. El Señor dice: si ustedes no se arrepienten, voy a quitar el candelero de ustedes. Es decir, les quita la autoridad de iglesia y dejan de ser iglesia de Cristo. Y comienzan a ser otro tipo de grupo religioso parecido a la iglesia del Señor. Como vemos en Bogotá, en muchas partes. La iglesia está puesta en determinado lugar geográfico. Una iglesia local está puesta en un determinado lugar geográfico para que sea luz, no para que tenga las mismas prácticas del mundo y se mezcle con el mundo haciendo lo que el mundo hace. En Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, el Señor muestra la naturaleza de cada cristiano que está en Cristo. Mateo capítulo 5, versículo 14 y versículo 15. Perdón, versículo 14 al 16. Dice lo siguiente: Mateo 5, versos 14 al 16. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Usted y yo somos la luz del mundo.
Usted y yo no somos vidrios o no somos prismas para que la luz de Cristo pase a través de nosotros. La luz de Cristo debe llenar nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro espíritu para que nosotros seamos luz en el mundo. La única forma en que una persona cristiana puede ser luz en el mundo es cuando está pegada a la luz. Es cuando vive día a día el primer amor en Cristo. Entonces, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz ni se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia no está puesta para que se esconda, a pesar de las persecuciones que haya, como sucedió con los efesios. La iglesia está puesta para hacer luz. Pero si la iglesia ha abandonado su primer amor, ¿qué luz va a ser? ¿Cuál luz vamos a hacer si nosotros hemos dejado de lado nuestro primer amor? Volviendo a Apocalipsis capítulo 2, entonces el Señor les dice que se arrepientan, si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. En el libro de Apocalipsis, la iglesia es simbolizada, gracias amor, es simbolizada por un candelero. Y es simbolizada por un candelero precisamente por lo que leímos en Mateo capítulo 5. Está puesta para hacer luz. La iglesia no está puesta para esconderse. La iglesia está puesta para iluminar el entendimiento tanto de sus miembros como de aquellas personas que no conocen el Evangelio, a fin de que vengan al conocimiento de la verdad y por la verdad sean salvos del pecado y de la muerte. Pero reitero otra vez el punto central del sermón: ¿cómo va a ser la obra la iglesia si su primer amor está frío? Si han dejado su primer amor. Inclusive en la versión Nueva Traducción Viviente, encuentro una traducción del versículo 4 de Apocalipsis 2 bastante interesante. El versículo 4 en la traducción viviente dice lo siguiente: pero tengo una queja contra ti, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Parece que es un poquito mucho más precisa esa traducción en ese versículo. Porque a veces es tan débil la obra del Evangelio en la iglesia, porque el amor se ha apagado entre los miembros de la iglesia. Porque el amor se ha apagado entre los miembros de la iglesia en mutua comunión. Porque a veces prevalecen más las contiendas, las divisiones, las discusiones por cosas infantiles, en vez de estar unidos siempre en todo momento. La raíz siempre sigue siendo la misma. El amor, el primer amor al Señor se ha dejado a un lado. Hemos dejado el primer amor. Cuando dejamos el primer amor, entonces vuelvo a reiterar lo mismo: otro tipo de cosas, otro tipo de prioridades son más importantes que Dios y los compromisos que tenemos para con Dios. Por eso a las 9 de la mañana no hay hermanos en el estudio bíblico. Por eso en la cena del Señor llegan tarde los hermanos. No hay amor hacia el Señor, no hay amor hacia la iglesia, si no está el primer amor de una manera continua en el corazón de los cristianos. Por lo tanto, la predicación del Evangelio hacia los no creyentes es débil y es sin poder. En el versículo 6 dice Juan: pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Para tener alguna luz acerca del versículo 6, el versículo 14 y 15 nos dan esa luz. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, hablándole a la iglesia de Pérgamo, que tienes ahí a los que le tienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación.
Básicamente las obras de los nicolaitas se asemejaban a ese tipo de cosas. Comer cosas sacrificadas a los ídolos, o tener una postura pagana y vivir de acuerdo a una postura pagana, y también vivir de acuerdo al libertinaje sexual. La iglesia de Éfeso no vivía eso. Aborrecía y desechaba las obras de los nicolaitas. Pero sin embargo estaba lejos de su primer amor. Versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias, al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si queremos vencer en el día que Dios nos llame a juicio, indudablemente debemos de llevar una vida de arrepentimiento continuo. Porque ese es el aspecto fundamental del primer amor. El primer amor es un aspecto de las emociones de nuestro corazón. El arrepentimiento es un aspecto que tiene que ver con nuestra parte intelectual o con nuestra forma de pensar. Una persona que ha dejado su primer amor en la basura es una persona que paulatinamente se ha ajustado a la forma de vida de este mundo. Dice el Espíritu Santo en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 2. Una persona que ha desechado el primer amor o que se ha olvidado del primer amor se ha ajustado a la forma de vivir del mundo. Por lo tanto, la voluntad del Señor se le ha convertido en una carga pesada y no discierne que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Le parece más liviana y más suave las prácticas o las costumbres seculares que hoy en día están de moda. Entonces, el llamado del Señor en esta mañana es a que nos arrepintamos, a que miremos si realmente nosotros estamos viviendo de acuerdo a la forma en que Dios nos salvó, o si por el contrario nos hemos olvidado como Dios nos salvó. Echando en la basura el primer amor, lo cual no debe desecharse en ningún momento de nuestra vida. Por muy maduros que lleguemos a ser en la fe, el primer amor debe prevalecer en nuestro corazón. Porque el primer amor es la fuente que nosotros tenemos para amarnos entre nosotros, para amar al impío, para hacer la obra del Evangelio, para hacer la obra de benevolencia, etcétera, etcétera. Si no está el primer amor, todo se convierte en una costumbre, en algo monótono, en algo porque toca hacerlo, no porque amamos realmente al Señor. Termino con dos textos. Primera de Corintios capítulo 16, versículo 22. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 16, versículo 22. Dice lo siguiente: el que no amare al Señor Jesucristo sea maldito, el Señor viene. Y eso me hace pensar también en la fragilidad de muchos para congregarse. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 27. Hebreos capítulo 10, versículo 24 al 27. Dice lo siguiente: considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿De dónde proviene eso que dice el versículo 24? Del primer amor. Si el primer amor está vivo en los miembros de una iglesia local, la meta dinámica y constante es estimularse al amor y a amar a su prójimo. Esa es la meta fundamental del cristianismo. Versículo 25: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Usted puede ver que el día del Señor se acerca? ¿Usted puede tener un poco de sensibilidad acerca del día en que Cristo venga por segunda vez? Entonces, maldito el que no ama al Señor Jesús, a sabiendas de que conocer el Evangelio. Versículo 26: porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios.
Cuando una persona deja su primer amor de lado, está totalmente frágil o totalmente dispuesta a una vida de pecado. Y a llevar una vida de pecado peor que la vida de pecado que llevaba antes de conocer el Evangelio. Y dice lo que acabamos de leer, que ya no hay otro sacrificio por esos pecados. Ya no hay sacrificio que pueda limpiar los pecados de una persona que se aparta de Dios y que se aparta del Evangelio. Obviamente a menos que se arrepientan y hagan las primeras obras. Dios los bendiga.